objetivo principal del ordenamiento ha sido un rotundo fracaso. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. El alza del dólar empobrece a los cubanos que no tienen acceso directo a esta moneda y que deben pagar un precio cada vez más alto para conseguirla en el mercado informal. Quizás uno de los efectos más negativos de la tarea de ordenamiento en la economía de los cubanos, y por lo tanto que no justifica la adopción de esta medida, ha sido el impacto sobre el valor real del peso cubano una vez que se inició la unificación monetaria ya el pasado 1 de enero. Precisamente, el objetivo principal del ordenamiento era lograr que una sola moneda eliminase la penosa circulación del CUC con las distorsiones generadas por dichos procesos. Ha sido un rotundo y absoluto fracaso, por mucho que las autoridades se empeñen en ocultarlo. Un fracaso que es responsabilidad de la inadecuada política económica para las circunstancias actuales de la economía cubana. El síntoma principal de este descalabro en las cuentas de la economía cubana ha sido el precio del dólar en la isla con respecto al peso, ya que se ha situado en el mercado informal por encima de los 70 pesos y encamina un paso ligero hacia los 100 pesos, como consecuencia de una serie de factores que se presentan a continuación. Y ello a pesar de que las autoridades lo siguen manteniendo con un cambio oficial de 1 por 24, lo que impide atender la demanda creciente de dólares en los bancos y cadecas. Una situación anormal que tiene su origen en la aplicación del ordenamiento, y hay varias razones. En primer lugar, la emisión de papel moneda en pesos, y lo que esto supone es el descontrol monetario. El papel en circulación, en pesos, se incrementa por los canjes del CUC a la ratio de 1 por 24, lo que genera más papel sin respaldo de económica, que continúa sin despegar. En 2020, la estimación oficial fue de menos un 12% del PIB. Más papel y menos volumen de transacciones reales significa crecimientos de precios y pérdida del valor de la moneda, que es lo que está ocurriendo. En segundo lugar, desde que se conoció el cambio oficial del peso cubano de 1 por 24, que era una deficiente evaluación inicial del peso y además asimétrica, lo que tendría efectos sobre los precios relativos. De un lado, porque venía a establecer en el ámbito general una relación inexistente entre el dólar y el CUC, que iba a desaparecer, y por lo tanto era una moneda que estaba muy erosionada, mientras que en el sector empresarial, donde el cambio real era de 1 por 1, se producía una devaluación desconocida de un 2.300%. En suma, para fijar el valor del peso con el dólar no se realizó un estudio de los fundamentos de la economía, ni tampoco del valor relativo. Un simple contraste inflacionario daría una estimación de la necesidad de otro tipo de cambio como el que está fijado en el mercado, y como consecuencia, el oficial no reflejó la realidad. El mercado informal lo castiga y en consecuencia. En tercer lugar, la tarea de ordenamiento ha generado un incremento en los precios y tarifas, acompañado de un rebrote de la inflación desconocido para muchos cubanos por su intensidad y su desigualdad, a la par de la notoria escasez de bienes. El problema es que, para comprar muchos productos básicos de alimentación y aseo, insumos para la agricultura o determinados servicios de ocio y turismo, es necesario disponer de dólares en cuentas bancarias que respalden las tarjetas de débitos con las que se realizan los pagos en las tiendas que venden en dólares. Este circuito del dólar, que las autoridades pretendían que fuera marginal y se disolviera en cuanto la economía volviera a la realidad, se ha convertido en permanente y es el más rentable para el gobierno. Sin que se genere una dolarización de la economía, están emergiendo cada vez más las notables desigualdades sociales de los que tienen acceso o no a la moneda de Estados Unidos en Cuba, algo inaudito en cualquier país del mundo. En cuarto lugar, y no menos importante, el déficit fiscal del Estado está descontrolado por las revisiones de las tarifas y los precios de la tarea de ordenamiento. Se formuló en el presupuesto inicial en un 18% del PIB, pero los cambios introducidos en subsidios y gratuidades que sin reducir lo habrían elevado por encima del 20% registrado en 2020, cuando impactó el incremento salarial del ordenamiento. La expansión fiscal sin el incremento de la productividad de la economía actúa como un motor de depreciación de la moneda y por ello el peso seguirá perdiendo el valor a medio plazo. Quinto lugar,
La escasez de divisas de la economía, turismo, remesas, inversiones, exportaciones y la posición de las balanzas de pago, deuda externa que no se paga, se cronifica por la culpa de un entorno económico mundial y la crisis generada por la pandemia del COVID-19, así como el menor suministro de petróleo procedente desde Venezuela desde 2016, que se ha podido constatar en los últimos años por la grave crisis que atraviesa ese país. En definitiva, entran menos dólares al país y la demanda aumenta por los numerosos motivos, de modo que el precio de los dólares tienden a subir y esto es lo más probable que ocurra. Este escenario plantea cuestiones de interés para muchos cubanos, por ejemplo, ¿a qué valor podría llegar el dólar en el mercado informal? Es difícil la respuesta, aunque la tendencia de estos dos últimos meses apuntan a que en el verano se podría estar ante un cambio en el mercado informal de 1%, lo que haría que muchos titulares de stock en dólares los retengan a corto plazo, esperando que ese cambio sea más rentable para obtener mayores ganancias. Este comportamiento podría hacer que el dólar en muy corto plazo desapareciese de circulación, forzando un incremento del valor por encima de lo señalado y entrando en una espiral que las autoridades no podrían controlar. La siguiente cuestión no es menos relevante. El gobierno intervendrá para frenar el ascenso del dólar, cuyo precio ya oscila entre los 60 y 70 pesos en moneda nacional. Sí debería, pero no lo hará. El instrumento que tiene a disposición es la devaluación del tipo de cambio, que resulta una decisión administrativa publicada en la web del Banco Central de Cuba, pero no parece que algo de este tipo esté en los planes del régimen. Apenas tan solo ha pasado 5 meses desde la devaluación del peso provocada por la tarea de ordenamiento y no parece correcto andar devaluando la moneda de forma continua, por nula que sea la relación del peso cubano con las divisas de los mercados mundiales. Lo saben bien los cubanos que pretenden cambiar sus pesos por euros en cualquier banco europeo. En vez de evaluar la alternativa, pero toma más tiempo, es la responsabilidad monetaria y fiscal, es decir, adoptar políticas económicas de ajustes dirigidas a recuperar el desequilibrio interno y externo, pero el régimen no quiere que la tarea de ordenamiento devenga en lo que es una terapia de choque que afecta de forma desigual a los cubanos en función a su acceso al dólar y no realizará los ajustes necesarios para corregir los excesos, ajustes que se basan sobre todo en formas estructurales del modelo social económico que se encuentra obsoleto y es incapaz de dar respuesta a un diagnóstico tan crítico como el actual. En tales condiciones, ¿cuáles son las predicciones que cabe realizar? Si no se devalúa la moneda hasta un cambio más adelante al mercado informal a corto plazo, es decir, por encima de los 80 pesos, y no se corrigen los excesos fiscales y monetarios, la depreciación del peso con respecto al dólar continuará e incluso se podría acelerar. Un buen ejemplo es que la devaluación oficial del tipo de cambio de la tarea de ordenamiento apenas ha tenido influencia sobre algunas de las exportaciones que permanecen inertes. En cualquier país del mundo, una devaluación de la magnitud emprendida por Cuba desde el 1 de enero habría provocado una expansión exportadora de grandes dimensiones vía competitividad exterior. El alza del dólar empobrece a los cubanos que no tienen acceso directo a esta moneda y deben pagar un precio para conseguirla en los mercados informales, además que alimenta la inflación haciendo que sea muy difícil la reducción en medio plazo. Los impuestos de la deuda externa impiden acceder a una financiación internacional. La economía colapsa de forma irremediable como consecuencia de la inacción y la deficiente gestión por parte de las autoridades de la dictadura cubana. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos. No olviden suscribirse. Nos vemos en el siguiente informe.